¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa donde repasamos la actualidad del Parlamento de Canarias. Esta semana conocemos a la diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Dolores García. García se ha referido a la situación de la sanidad en la isla de Fuerteventura, donde faltan especialistas. También ha hablado de la necesidad de reactivar el muelle de Gran Tarajal después del hundimiento de varias gabarras tras el paso de la borrasca Emma. Las responsabilidades las va a asumir quien las tenga que asumir. A mí realmente lo que me preocupa como política, como vecina de Gran Tarajal, es que se solucione, que el muelle vuelva a estar como estaba y que se reactive esa actividad. Tenemos claro que no tenemos, ya nos manifestamos hace tiempo que no queríamos un muelle con actividad contaminante. Las candidaturas de Dulce Álvarez, propuesta por Podemos, y Rafael Llanes, propuesto por el PSOE, para ocupar el cargo de diputado del Común, han decaído al no conseguir los votos necesarios para su elección. Continuará en el cargo Jerónimo Saavedra, que ya ha anunciado que quiere retirarse. Tampoco salieron adelante las candidaturas para ocupar las vacantes del Consejo Consultivo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado en el Pleno que ha pedido que se abra una investigación para saber qué ha sucedido en el caso de una mujer que falleció con dolor a pesar de que había firmado el testamento vital. El presidente aseguró también que este lunes 30 de abril se reunirá con las camareras de piso y aceptó la propuesta de Podemos para crear una oficina anticorrupción. El Pleno acordó por unanimidad tomar en consideración las dos proposiciones de ley que se han presentado para modificar la Ley de Radio-Televisión Pública de Canarias, con lo que se han citado para negociar un acuerdo de reforma. Una de las proposiciones de ley ha sido presentada por los grupos Nacionalista, Popular y Mixto, mientras que la otra es del Grupo Socialista. Venimos hasta aquí, hasta este rincón del Parlamento, como siempre, para entrevistar a una diputada que conocerán menos de lo habitual, pero que lleva ya toda esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Ella es diplomada en Educación Física y ha cambiado la pizarra, porque es maestra, por el escaño del Parlamento. Se trata de Dolores García, es diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien, muy bien. Decía que ha cambiado la pizarra, aunque ya lo de la pizarra ha quedado un poco lejos, ¿no? Porque ya hablamos de plataformas más digitales, por la política, porque es en esta legislatura cuando usted se estrena aquí en el Parlamento de Canarias. Me estreno en la política también como cargo público, porque antes sí formaba parte de cargos orgánicos de Coalición Canaria, pero nunca había desempeñado un cargo público, así que nuevo todo para mí. Usted trae aquí al Parlamento una realidad, que es la realidad de Fuerteventura, una isla con unas particularidades que además pues sufre el hecho de decir, pues estoy en una isla donde, por ejemplo, las especialidades médicas no llegan con la facilidad que lo hacen en las islas capitalinas, ¿no? Se echa de menos a esos especialistas. Baltar ya ha solicitado más especialistas en islas como Fuerteventura, por ejemplo. Es un problema muy serio, porque no consigues especialistas para que se quieran desplazar a Fuerteventura, pero la realidad es que no hay, es lo que nos dicen. Entonces nosotros hemos hecho iniciativas, oye, centralizar los nombramientos, como pasa en educación. En educación te nombra la Consejería de Educación y puedes ir a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Palma, al Hierro, y no compiten. El problema es que aquí compite un hospital contra otro. Es decir, si te ofrecen una plaza en Gran Canaria, el especialista siempre, en el Negrín o en el Insular, el especialista siempre va a ir a querer ir a esos hospitales de referencia antes que uno más pequeño, porque tiene más posibilidades de formarse, como te decía. Y de promocionar. Y de promocionar. Entonces, una dificultad. Nosotros lo que le decíamos, oye, que en los contratos ya figuren esas... que estén obligados a ir a esas islas no capitalinas. No solo tenemos problemas en Fuerteventura, problemas con los cardiólogos, con el oncólogo. También ha habido una circunstancia, y además en el sitio de donde es usted, donde usted reside, que es Gran Tarajal,
que fue ese temporal Emma que ocasionó un problema con las gabarras, con esas embarcaciones que en algunos casos se hundieron, que en otras quedaron a la deriva, y que ha sido una de las peleas, en su caso como diputada y como ciudadana de Gran Tarajal, ¿no? Siempre se ha estado luchando por la reactivación de ese muelle. Ahora lo que solicitan es cruceros. Habíamos luchado, habíamos conseguido 3 cruceros para el muelle de Gran Tarajal. El 26 de diciembre empezaron a llegar estas embarcaciones. A la gente no le gustaba, pero claro. Y después pasó lo que pasó el día 28 de febrero. Fue muy duro, la verdad es que yo llegué allí, estaba allí precisamente ese día, llegar el día 28 de febrero a las 8 menos cuarto de la mañana y ver lo que estaba ocurriendo, sentías miedo, porque a lo largo fue todo un día sin saber cómo iba a terminar. Claro, lo que nos decían los pescadores, oye, como venga un temporal sur, todos esos barcos van a aparecer en la rampa, y así fue. Han recibido muchas críticas su grupo de gobierno, en este caso Coalición Canaria, que es la que está en el gobierno, por esa situación, por la situación de las gabarras. Han recibido bastantes críticas dentro y fuera del Parlamento, ¿no? Sí, hemos estado informados y lo que intentamos es solucionar el problema y que se vuelva a reactivar y que esto no vuelva a pasar en ningún otro muelle. Porque el problema se creó, que es lo que no sabemos y que es lo que se está investigando, y lo que te decía, desde el 28 de febrero al mediodía ya sabíamos que había una investigación del Seprona, es decir, las responsabilidades las va a asumir quien las tenga que asumir. A mí realmente lo que me preocupa como política, como vecina de Gran Tarajal, es que se solucione, que el muelle vuelva a estar como estaba y que se reactive esa actividad. Ya nos manifestamos hace tiempo que no queríamos un muelle con actividad contaminante en su entorno. Entonces lo que buscamos es un muelle de turismo, de ocio, deportivo, que le dé economía, que se diversifique la economía del municipio, que es importante no solo para el municipio, sino para toda la isla, porque cuando hablamos de turismo de crucero, pues no solo llegan allí, sino que irían al sur de la isla o al norte, pero ya le darías otra vida a lo que es el pueblo de Gran Tarajal. Otro de los asuntos que está en sus temas pendientes o en los que batalla usted en el Parlamento es la defensa del colectivo transexual. A raíz de estar aquí en el Parlamento conoces otras realidades, porque aunque llevaba 20 años dando clase, nunca había tenido un alumnado trans. Entonces, gracias a la familia, gracias a iniciativas, primero tenía una iniciativa, pues vas conociendo a familias de alumnado trans, conoces el protocolo, te estudias la ley, te estudias el protocolo que se había hecho con todos los colectivos y aprendes muchas cosas. Ves esas madres, esos padres que luchan por normalizar la realidad de... Sí, además que una realidad que está en las aulas y que a lo mejor antes también existía, pero que no se enfrentaba de la misma manera, ¿no? O se ignoraba incluso. Hay un diario que me ayudó bastante, mi querido Daniel, de una madre que escribe y que le decía desde pequeñito que él era un niño, es decir, su sexo sentido lo expresaba desde pequeñito y la madre no lo entendía porque no lo conocía, se enteró gracias a un programa que vio una sobrina. Y es importante normalizar y que se visibilice todo este tema, porque el desconocimiento es lo que nos hace a veces rechazar a las personas y que ellos sufran, que los niños y las niñas sufran en los colegios. Usted se ha referido al fracaso, no al fracaso en ese sentido, pero en cuanto al fracaso escolar, Canarias sigue estando en índices muy altos. ¿Cuál diría usted que es la clave de ese fracaso? ¿Por dónde hay que atajarlo? ¿Qué es lo que pasa para que alguien renuncie directamente a su educación? La realidad que vivimos en Canarias es que tenemos mucho alumnado que viene de fuera, pero que viene y hay altas y bajas constantemente en los centros educativos. En un aula a lo mejor te encuentras 2 o 3 alumnados que a lo largo del curso entran y salen del aula. Eso también influye a la hora del fracaso escolar. Una vez se detecta ese fracaso o esa desmotivación
digamos, ¿cómo se ataja? ¿Cómo hacemos? Ya lo estamos haciendo con el proyecto, la Consejería de Educación creo que tiene un buen proyecto, estoy segura que es un buen proyecto. El proyecto Impulsa, que tiene profesorado de apoyo para los primeros cursos, para primero y segundo, un profesorado puedes detectar a ese alumnado que necesita el apoyo en la escritura, en matemáticas, reforzarlo, y lo refuerzas dentro del aula. E intentas reforzar sus contenidos, intentas ir acompañando a ese alumnado que necesita ese refuerzo. Importante, bajar también, como se ha conseguido, bajar las ratios, mantener las ratios. Porque... ¿Y es factible? ¿Eso es factible con el profesorado, con las infraestructuras? Con las infraestructuras, sí. Nosotros siempre hablamos, ahora que estamos en un nuevo proceso, buscar una nueva ley de educación, es importante llegar a un consenso, es importante escuchar a los que realmente saben de educación. Antes de la entrevista hablábamos del descrédito político, de que a veces pues cambiar, como ha hecho usted, de profesión o introducirse en una profesión como la política implica ciertas cosas. ¿No le parece a usted un despropósito lo que está pasando aquí en el Parlamento con la renovación, por ejemplo, de los órganos dependientes de la Cámara, que varios intentos y no se ponen de acuerdo y al final una cosa que parece sencilla a priori no se ha conseguido? Teníamos un acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, de unos órganos. Y tú llegas a un acuerdo de esos órganos, vuelvo y repito, y después, por otras circunstancias externas que no estaban en ese acuerdo, se rompe. Circunstancias externas, lo aclaramos para quien no conozca la situación. Se filtra o se conoce la noticia de que el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas iba a ser cambiado por alguien del Partido Popular, por un candidato del Partido Popular, y el PSOE pues denuncia ese supuesto acuerdo tácito entre Coalición Canaria y el Partido Popular para hacer ese cambio. De ahí que se produzca esa ruptura del PSOE de ese acuerdo, ¿no? Claro, pero es que nunca se habló de la autoridad portuaria para designar los nombramientos que era el acuerdo. Nunca se habló de la autoridad portuaria. Entonces habría que preguntarle al Partido Socialista por qué rompe, y es lo que no entiende la gente. La gente quiere que le demos soluciones. Me decía que es la menor de una familia de 5 hermanos, familia numerosa, ¿no? Sí, sí. Y todos allí, residentes en Gran Tarajal. ¿Viven todos en el mismo sitio? Sí. ¿Y suelen reunirse, suelen hacer reuniones familiares los fines de semana cuando tienen a lo mejor tiempo, alguna oportunidad? Sí, solemos ir incluso cuando llego y me da tiempo de ir a caminar juntos y hacer algo de ejercicio, también vamos las hermanas. Mi hermano es más difícil porque trabaja de electricista y tiene otro horario, pero sí nos vemos bastante. Vida familiar fundamentalmente cuando tienen tiempo libre, porque además tiene un hijo de 18 años, y no se pierde o intenta no perderse sus partidos de fútbol. Sí, para él es muy importante el fútbol porque vive por y para el fútbol. Desde pequeñito se levantaba y lo primero que cogía era el balón de fútbol ahí en la casa. Siempre lo he acompañado en sus partidos de fútbol y es importante seguir haciéndolo. Hablábamos al principio de que hace poquito que está en la vida política, esta legislatura 2015, y me comentaba un momento importante para usted porque fue la primera vez que intervino en el Parlamento y que además tuvo la oportunidad de que su madre pudiera verla o escucharla intervenir. Sí, fue mi primera PNL en el primer pleno de esta legislatura y precisamente fue lo único que ella la única intervención que pudo ver de mí, y ese es un momento que muy especial. ¿Recuerda especialmente? Sí, sí, muy importante. ¿Y cómo fue la primera impresión cuando viene aquí al hemiciclo y se enfrenta a tener que hablar públicamente pues con 59 compañeros delante? Cuando subes al atril te empieza a temblar la pierna y tú dices, a ver, hasta que fundas el tacón y dices, tranquilízate, Lola, y ya empiezas con más soltura, con más tranquilidad, porque estabas acostumbrada también a hablar en un claustro de profesores, casi también al mismo número que para casi 60 profesores. Y además que le presten atención los niños es casi más complicado, ¿no? Tenerlos callados. Eso es mucho más fácil para mí, que me gusta el tema de estar con niños y niñas, es como más familiar para usted. Sí, que te enriquece, te sientes orgulloso porque estás haciendo un trabajo, bueno, este también es importante, pero los niños siempre ese afecto, estés como estés, siempre te dan ellos te animan a ti incluso, y es otra, siempre te van a buscar siempre el lado bueno. Aquí no, aquí te van a buscar los fallos. Es un examen. Sí, 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 sí. En principio va a seguir en la vida política, ¿no? Bueno, eso lo decide el partido, pero
pero sí es bonita, sobre todo porque, como te digo, a veces desprestigian a la política, pero la política es una responsabilidad. De la misma forma que me lo tomaba la educación, la vida política es una responsabilidad. Gracias por atendernos, Dolores García, ya la hemos conocido un poquito mejor por primera vez en el programa Parlamento. Esperamos seguirlo viendo por aquí, por los pasillos. Muchas gracias y encantada de estar con ustedes. El Pleno del Parlamento votó de nuevo esta semana los candidatos para ocupar las vacantes en el Consejo Consultivo y ninguno de ellos obtuvo los votos necesarios para ello, 36. La votación para la renovación del diputado del Común tampoco salió adelante. La renovación de los órganos parlamentarios pendientes podría no llevarse a cabo hasta dentro de un año, todo después de que este martes no saliera adelante la votación para el Consejo Consultivo y para el diputado del Común. En el primer caso se necesitaban 36 votos que no se obtuvieron y ahora esa votación queda pendiente para el próximo pleno. Lanzo también un mensaje de tranquilidad. Los órganos dependientes deben ser renovados y lo van a hacer. Lo van a hacer después de las elecciones del año 19. Hace unos meses, según varios partidos, había un acuerdo para la renovación de los órganos parlamentarios, pero al publicarse la intención de quitar al socialista Luis Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el PSOE ha roto ese acuerdo. Los compromisos que han asumido con nosotros no los han cumplido. Está claro que el Partido Socialista no es un partido de fiar. Para el Consejo Consultivo, para los órganos que dependen del Parlamento, se necesita consensuar, se necesita dialogar y no a establecer pactos entre 2 o 3 grupos solamente. Pero ellos prefirieron el reparto, luego se han traicionado unos a otros y han vuelto a dejar en la estacada a estas instituciones. Los órganos requerían 3/5 para ser elegidos. El pacto fraguado entre los 3 grandes grupos parlamentarios, Coalición Canaria, Partido Socialista y Partido Popular, finalmente no se ha llevado a cabo. La imagen obviamente no es buena hacia la ciudadanía, pues da a entender que hay otros intereses partidistas. Nosotros teníamos un acuerdo, el Grupo Popular ha cumplido, nosotros hemos cumplido a su vez con el Grupo Popular y esperábamos lo mismo del Partido Socialista. El Grupo Socialista no ha cumplido. En el caso del diputado del Común, el proceso habrá que reiniciarlo totalmente con incluso la propuesta de nuevos candidatos. Pues en ese mismo pleno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que ha pedido que se abra una investigación para saber qué ha pasado en el caso de una mujer cuya familia ha denunciado que falleció con dolor a pesar de que había firmado el testamento vital. El presidente respondía así a una pregunta de la portavoz socialista Dolores Corujo. Clavijo también dijo que se reunirá este mes con las Kellys y aceptó la propuesta de Podemos para crear una oficina anticorrupción. El Partido Socialista ha hecho llegar al presidente el caso de una mujer fallecida en el Hospital de Gran Canaria a la que no se le respetó la voluntad de morir sin dolor. Tampoco podemos permitir que se dude de la eficacia de la manifestación anticipada de voluntades respecto al derecho a la muerte digna. Yo he dado instrucciones para que se abra un proceso de investigación para ver exactamente lo que ha ocurrido. El Grupo Popular expuso el caso de unas menores que estaban en un centro tutelado en Lanzarote y ejercían la prostitución. Tenemos que preguntarnos qué está fallando para permitir que casos como este no se vuelvan a repetir. Tenemos que estar conscientes de que el sistema ha funcionado y que los trabajadores hicieron lo correcto. Podemos pide una oficina antifraude. Trabajemos juntos para que esa frase que usted dijo una vez en esta Cámara sea una realidad y la corrupción en Canarias por fin sea inexistente. Me parece bien, le recojo el guante y si nos molestia, convocamos una reunión. Nueva Canarias insiste en las condiciones laborales de las camareras de piso. Y un colectivo que ha identificado bien la precarización del empleo, de las condiciones de trabajo, es el colectivo de las camareras de piso de las llamadas Kelly. Y además encabezadas por mujeres de esta tierra. En el 2018 hemos planteado una campaña de una inspección de mayor intensidad con 29.000 órdenes de servicio. Soluciones para los trabajadores de Radiotelevisión Canaria por parte de la agrupación socialista Gomera. Hagamos un esfuerzo para aprobar la ley y si realmente podemos hacer algo más, que lo hagamos porque de verdad, sinceramente, estas familias necesitan también tener una respuesta. No hayamos sabido hacer la tarea en este Parlamento y que las disputas políticas y las posiciones en un momento determinado hayan impedido la renovación. Coalición Canaria pregunta sobre la empleabilidad de la formación profesional. Se ha destacado cómo Canarias empieza
a recorrer un camino que algunas otras comunidades autónomas españolas, especialmente el País Vasco, tiene ya bien recorrido. Queremos darle una respuesta a las empresas para mejorar sus recursos humanos y que ganen en competitividad, a los alumnos para que mejoren empleabilidad y a aquellos que están trabajando o que no se pudieron formar en su momento, que puedan tener una opción de reconocimiento de su certificado de profesionalidad. Según el presidente, 3 de cada 4 puestos de trabajo del último año están relacionados con la formación profesional. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, garantizaba en el Pleno del Parlamento de esta semana que no se ha perdido dinero de la recaudación en vía ejecutiva por el cambio de un sistema informático en la Hacienda Canaria. Ha sido la contestación a una comparecencia que solicitaba el Partido Popular sobre la recaudación en vía ejecutiva. El Partido Popular quería conocer a través de su diputada Águeda Montelongo el importe por el que se ha prescrito la deuda del contribuyente canario. Sostenía Montelongo que Canarias ha perdido 100 millones de euros de la deuda en vía ejecutiva, a pesar de la buena situación de liquidez. Ha dejado de recaudar más de 100 millones de euros en las arcas públicas de Canarias de la deuda en vía ejecutiva. La consejera de Hacienda respondió no sin antes recordar uno de los logros importantes de esta semana, la desvinculación del REF del sistema de financiación autonómica, una medida aprobada en la primera reunión de la ponencia que supondrá 800 millones de euros más para las islas. Rosa Dávila apuntaba que no se ha perdido dinero en la contribución. La Agencia Tributaria Canaria no ha perdido ni un céntimo de la deuda de los contribuyentes canarios. Las insolvencias de los morosos, dijo Dávila, son patentes a los 3 años. Sostuvo que la recaudación involuntaria ha crecido gracias a la mejora de la economía en un 40%. Los grupos pidieron que aclarara la situación del trasvase de datos de un sistema informático a otro. Y que no podemos hacer es poner tan a la ligera en duda la gestión diaria de la Agencia Tributaria Canaria y de Grecasa. Yo insisto, usted niega por activa y por pasiva la metedura de pata que ha llevado Grecasa en la implantación del módulo de recaudación ejecutiva en el aplicativo Magín y lo califica exclusivamente como de cierta ralentización de procesos. ¿Ha prescrito en ese tiempo algún expediente o no ha prescrito? ¿O usted pretende decirnos que no han prescrito expedientes en más de ese año y medio que ha pasado desde entonces? Señora consejera, le instamos a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para reducir el preocupante incremento de pérdidas de ingresos públicos por prescripción de deudas tributarias. Que la prescripción de la deuda tributaria que se ha producido en los últimos meses no tiene nada que ver con un supuesto retraso o mala gestión de la Agencia Tributaria Canaria. El PP mantiene que existen errores que no han permitido el cobro de tributos correctamente. La consejera de Hacienda, por su parte, se comprometió a mejorar el sistema de recaudación. Apuesta por la educación y tolerancia cero ante la violencia de género. Son los principios que ha planteado al Pleno el consejero de Igualdad, José Miguel Barragán, en la presentación del informe sobre la situación de la violencia de género en 2016. Un año en el que se produjeron 7 asesinatos según la ley canaria. Barragán hizo referencia también a la controversia generada en torno a la financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género. El compromiso que se había adquirido eran 200 millones que ponía el Estado, una parte iba dedicada a las actuaciones del Estado, otra a las comunidades autónomas y otra a las corporaciones locales. Y también el compromiso de cada una de las comunidades autónomas de incrementar su presupuesto. Lo que se nos ha querido decir ahora es, no, los 200 millones no era así. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, compareció también en el Pleno a petición de Nueva Canarias para hablar del informe del Observatorio de la Dependencia. Valido reconoció que la situación es preocupante y aseguró que es necesario recuperar el tiempo perdido. El Observatorio Estatal de Dependencia reúne a los responsables de los servicios sociales de todo el país. Cada año emite un informe de reconocido prestigio valorando la gestión de la dependencia en cada una de las comunidades autónomas. Son ya más de 10 años los que han pasado desde la creación de la Ley de Dependencia y Canarias sigue suspendiendo en su implantación. Este año nos han dado un 1,8 sobre 10, es la nota que nos pone el Observatorio Estatal de la Dependencia. Mirar los gráficos cada año de este informe es demoledor. Inició el año con más beneficiarios que los que terminó, justo con 126 más beneficiarios en enero que los que finalizó en diciembre del 2017. Eso tampoco había sucedido jamás.
Seguimos los últimos en la valoración de todas las comunidades autónomas y seguimos, desgraciadamente, por ejemplo, los últimos también en el nivel de financiación que Canarias dedica al ámbito de la dependencia, muy por debajo de la media del Estado. Somos la comunidad que menos invierte en dependencia, 54,29 euros por habitante y año frente a los 129,72 euros de media estatal. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una circunstancia que debemos seguir demandando al Estado para que aporte la financiación mínima que le corresponde por ley. El informe cifra en 2.700 millones la disminución acumulada de la financiación a las comunidades autónomas entre 2012 y 2017. El Gobierno tiene que cumplir con nosotros y eso está por ley. El 50% de la ley de dependencia tiene que venir la financiación estatal y no están cumpliendo apenas un 20%. Así que si hace dudas, también reclame donde tenga que reclamar. Cuando dicen que los fondos del Estado no son lo suficientes, usted sabe muy bien que hay una parte y todo el resto de los grupos que viene vía financiación, fondos adicionales, que además se va a pedir, y yo creo que esa es una buena idea, para que también el informe lo recoja, que sean fondos adicionales. El Gobierno admite capacidad de mejora en la gestión. Hay una modificación presupuestaria que estamos cerrando con Hacienda para incorporar personal. Ahora le daré los datos. Efectivamente, los datos del primer trimestre son mejores que los del año pasado, no como nos gustaría, pero son bastante mejores, insisto, hasta 800 personas más de las que se dieron de alta en el primer trimestre del año pasado. La aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha generado más de 4.000 empleos directos en Canarias. Durante el Pleno también se debatió la toma en consideración de las dos propuestas que hay sobre la mesa para modificar la actual Ley de Radio y Televisión Pública de Canarias. Por unanimidad de la Cámara se aprobó iniciar la tramitación de ambas proposiciones. Luz verde del Parlamento para tramitar una posible reforma de la Ley de Radiotelevisión Canaria vigente desde 2014. Grupo Nacionalista Canario, Grupo Popular y Grupo Mixto lideran conjuntamente una de las propuestas aprobadas. Defienden, entre otros aspectos, la creación de nuevos órganos de control en el ente. Creemos que puede ser el momento de fijar un antes y un después y pasar la página de un modelo que no ha funcionado, por diferentes razones. Apelamos a la responsabilidad de todos los grupos de esta Cámara para trabajar en un texto que sea definitivamente aprobado por todos, porque de esto sí que somos responsables. No podemos seguir prolongando esta situación de bloqueo, porque, señorías, no todo vale y porque tampoco podemos permitirnos un apagón. La otra propuesta, que también plantea una reestructuración del ente, fue presentada por el Grupo Socialista Canario. Su texto apuesta además por estudiar la viabilidad de unos informativos totalmente públicos. La solución pasa inexorablemente por acabar con la externalización de los servicios informativos, porque los contenidos los elaboren profesionales públicos. Los grupos de Nueva Canarias y Podemos han apoyado ambas propuestas. Piden que la nueva ley represente a todos y que sea más precisa. No nos vamos a negar a su tramitación precisamente porque confiamos en el proceso de enmienda. Tendemos la mano a intentar llegar a un acuerdo, porque no puede volver a suceder tener una ley de radiotelevisión canaria que no es la ley de todos y de todas. Lo que pretende Nueva Canarias, y lo hemos dicho en más ocasiones, es que la radiotelevisión pública de Canarias esté al servicio de la ciudadanía, del interés general, del pluralismo. Con su toma en consideración, se abre un periodo de negociaciones entre todas las fuerzas parlamentarias. El anteproyecto de ley del deporte de Canarias ha iniciado su tramitación parlamentaria con el debate de primera lectura. El consejero del área, Isaac Castellano, ha defendido la necesidad de alcanzar el consenso y aprobarla, porque la actual norma, vigente desde 1997, ha quedado desfasada. La oposición ha celebrado que finalmente la ley no incluya a los eSports, los deportes electrónicos. Castellano ha asegurado que este anteproyecto pivota sobre un eje principal: declarar el deporte como actividad de interés general. Una nueva ley que, entre otras cuestiones, incorpore la perspectiva de género a la práctica deportiva y el fomento del deporte, mejore el alcance de la tutela de la administración pública sobre las entidades deportivas, cuestión que por otra parte ya introdujo la ley anterior, o clarifique las competencias de cada una de las administraciones.
Podemos anunciaba el jueves que iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía contra el exconsejero de Obras Públicas, Domingo Barrial, por los supuestos delitos de malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias. El motivo, el sobrecoste de 20 millones de euros que, según Podemos, se pagó por la carretera del norte de La Palma. Vemos indicios de que se han podido cometer delitos de prevaricación, de malversación de fondos y de tráfico de influencias y queremos acudir a la Fiscalía, puesto que al poner esto en conocimiento del actual consejero de Obras Públicas, el señor Pablo Rodríguez, ha querido mirar hacia otro lado. Ciudadanos quieren que todos los partidos políticos se involucren en la lucha contra el acoso escolar, un problema que calculan ha crecido un 4% en Canarias. Esta semana han reclamado al Gobierno un plan de prevención. Consideramos que nuestros profesores ya tienen suficiente trabajo administrativo y lo tienen muy complicado para actuar de mediadores en las aulas, por lo tanto instamos a que haya más número de mediadores en las aulas, que haya esa protección para los niños, para las familias de los niños, para que de alguna forma se sientan libres y puedan denunciar estos casos. El Gobierno de Canarias asesora a los empresarios que quieran expandir su actividad fuera de las islas. El consejero del área, Pedro Ortega, ha explicado las líneas del programa Canarias Aporta, del que en 2017 se beneficiaron 64 empresas y se contribuyó a generar un centenar de puestos de trabajo. Para reforzar la acción de Proexca, que fomenta la actividad de las empresas en el exterior, el Ejecutivo planea abrir 3 nuevas oficinas en Senegal, Colombia y Estocolmo. Es un programa que el objetivo es favorecer la competitividad y la presencia de nuestras empresas en los mercados exteriores, incrementando además el empleo cualificado en las islas. Y yo de verdad confío que esos 2 millones de euros que destinamos ahora en el 2018 demuestren que es un programa totalmente operativo. La Comisión de Industria y Energía acogió esta semana la comparecencia del presidente de la Asociación Eólica Canaria, Rafael Martel. En su calidad de experto en la materia, Martel hizo un repaso por la situación del sistema energético canario. Como principales retos de futuro, planteó la necesidad de mejorar las redes eléctricas para una distribución más eficiente de la energía y el fomento del autoconsumo y el almacenamiento energético. Martel fue muy claro al descartar el gas como energía de transición hasta la plena implantación de las renovables. Cualquier inversión que se haga en Canarias con respecto a la generación de energía eléctrica tiene que pasar un primer filtro inicial, y el filtro inicial es contestar a la pregunta: ¿esta inversión fomenta, mejora la penetración de energías renovables en los diferentes sistemas eléctricos insulares? Si la respuesta es no, esa inversión no debe ni de plantearse. El viernes se analizó en la Cámara Regional la situación del transporte en las islas con un objetivo claro, el de abordar los problemas del transporte en Canarias con el fin de ser capaces de mejorar la calidad de vida y generar economía y empleo. El primero de los comparecientes, Pedro Meneses, expuso a la comisión las posibilidades que brinda el transporte marítimo interinsular. Una de las ventajas a destacar es la reducción del gasto en combustible y el tráfico en las autopistas de las islas. Las mercancías que llegan al puerto de Santa Cruz de Tenerife o al puerto de La Luz y Las Palmas, por una embarcación, la que yo llamo lanzadera, podamos llevarla por vía marítima hasta esos puntos, de esos polígonos estratégicos, logísticos, que son Granadilla y Arinaga, y desde ahí distribuir tanto a la isla como al resto de las islas. Javier Morales planteó a los diputados las ventajas de abordar los problemas de movilidad a partir de un enfoque integral del sistema. Como ejemplo, detalló los beneficios que supondría la sustitución del coche de combustión interna por el eléctrico. Si la totalidad del parque móvil de Canarias fuera en este momento eléctrico, en vez de los 1.900 millones, estaríamos hablando de un gasto de 780 millones aproximadamente, calculando el coste del kilovatio a 20 céntimos, que es más o menos lo que está por término medio. Eso quiere decir que quedaría una renta disponible de 1.100 millones de euros en la economía de Canarias. Morales propuso la creación de un plan de movilidad sostenible para el archipiélago que incluya las necesidades específicas de cada una de las islas. Pues hasta aquí nuestro tiempo. La próxima semana no tendremos cita porque no habrá actividad parlamentaria. Regresamos el domingo día 13. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Es todo. Feliz semana.